Bien, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta mesa sobre mejora continua y microinnovación. Yo no voy a tener una intervención absolutamente breve porque creo que lo interesante es escuchar a las 4 personas que me acompañan en esta mesa, y como estamos bastante ajustados de tiempo y intentando que tengan en torno a un cuarto de hora, por lo menos, para poder trasladarnos a todos pues, sus reflexiones en torno a este tema, pues mi idea va a ser presentarles casi sin contar ni su currículum, porque está entre la información del Congreso, creo que está disponible, y simplemente comentar también que hemos cambiado el orden de intervenciones, que no va a seguir el orden que aparece en el programa, porque hay 2 bloques diferenciados. Por un lado, Tirso Camacho, Joaquín Ruiz y Eloy Cuéllar se van a centrar más estrictamente en los temas de mejora continua y microinnovación, en el caso de Tirso y de Joaquín, desde una perspectiva más teórica, y en el caso de Eloy pues nos va a trasladar experiencias prácticas del Ayuntamiento de Madrid en este tema. Y en último lugar intervendrá Esther García, que se va a centrar básicamente en evaluación de políticas públicas y que es un elemento pues, claramente diferenciado, aunque como todo en esta vida tiene relación, del bloque anterior. Así que sin más, Tirso, cuando quieras tienes la palabra, en torno a 12-15 minutos por lo menos, para dejar un cuarto de hora, si es posible, para el debate posterior. Estupendo, muchas gracias. Buenos días a todos. Después de recibir el encargo de Joaquín y Ana María, justo antes del verano, he venido estupendo para estudiar. Yo a veces me defino como un eterno estudiante de la administración pública, y algún compañero eterno estudiante tengo también en el público. Hay un libro, entiendo que muchos habéis leído el libro de Public Value, de Valor Público, de Moore, un libro seminal de administración pública. Hay un segundo libro que escribió junto con Bennington, un profesor británico, que habla de teoría y práctica, valor público, teoría y práctica. En ese libro hay un artículo de la profesora Harley, que es de la Universidad Open University, inglesa como la UNED, pero en el Reino Unido, y 20 veces más grande, una cosa espectacular. Y tiene un artículo que se llama Valor público mediante la innovación y mejora, y pensé que me venía al pelo para esta ponencia. Me gustó mucho la aproximación que hace la profesora Harley de considerar la innovación y la mejora como 2 variables independientes, y de hecho genera una matriz de 2×2 que os he ahorrado en la presentación, en el que considera 4 escenarios básicos. El más fácil de todos: no hay innovación y no hay mejora, no se hace nada. Y tenemos que ser francos, y seguramente el 80, el 90% de nuestros trabajos cae en ese cuadrante, en ese escenario. No hay que tocar nada, las cosas funcionan y no hay necesidad de tocarlas. Por varias cosas. Porque no hay consenso suficiente como para tocarlo, y eso nos pasa bastante en la administración pública, porque estamos en un contexto político, entonces no hay consenso para tocarlo. Porque ya lo tocamos hace poco y no vale la pena volver a tocarlo, hay que dejar que madure para buscarle un nuevo cambio, o porque hay prioridades y otras cosas más importantes que tocar, que suele ser el escenario. El segundo escenario es el de mejora, pero sin innovación. El mejora sin innovación es el típico que llamamos mejora continua. Mejora continua es uno de los medios, uno de los instrumentos que utilizan las organizaciones, no solo públicas, para adaptar sus productos, sus servicios, sus procesos, sus recursos a condiciones cambiantes y previstas en el futuro. Pero es una manera de cambiar muy conservadora, muy prudente, y que tiene bastantes garantías de crear valor público, porque vamos sobre seguro. Normalmente vemos lo que ha pasado hasta ahora, nos marcamos una meta de hasta cuánto podemos mejorar de manera razonable, y eso se incluye en el ciclo PDCA, que ayer nos comentaba Máximo, y que entra muy bien en esta lógica, ¿no? Encontramos muchos sistemas de gestión que funcionan según esta lógica de mejora continua, de ajuste fino, de bajo riesgo, y es una aproximación muy buena para la administración pública, en el que se nos permiten pocas alegrías y pocos riesgos y pocos experimentos con el dinero que es de todos y sobre el que hay que dar cuentas, ¿no? El tercer escenario es un escenario un poco más triste.
es el de innovación, pero sin mejora. Creo que Joaquín hablará de la diferencia entre innovación y mejora continua. Según mi entendimiento, no es una separación muy cartesiana. Digamos que para mí saltar a la piscina y nadar y aprender a nadar mejor es una mejora continua. Para mis hijos de 7 años ha sido una innovación porque no sabían nadar y es el mismo acto. Entonces, no solo depende de la sustancia, sino de quién se enfrenta a ello. Por ello, encontramos en la administración pública muchas acciones de cambio que son innovadoras para nosotros, pero que en otros sectores no son innovadoras. Es una cuestión de escalón, es una cuestión de riesgo, es una cuestión de cuánto vamos a saltar en el cambio y cuánto de profundo es el precipicio sobre el que estamos saltando, ¿no? En mejora continua no saltamos mucho y el precipicio no es muy alto. En innovación es muy ambicioso, el precipicio es bastante profundo. Y tenemos bastantes posibilidades de no llegar a la otra orilla. Entonces, hay un riesgo inherente. Hay un cambio importantísimo, un cambio visible en cómo se prestan los servicios, cómo son los procesos. ¿Se prestan cosas nuevas o se prestan de manera diferente? A mí siempre me ha impresionado la innovación que puso en marcha la Dirección General de Tráfico para quitarse las colas de la Delegación Provincial de Madrid. No sé si la conocéis, está en Arturo Soria y las colas daban vuelta a Arturo Soria. Aquello era la pesadilla, ir a renovarse el carnet de conducir. Mi mujer fue hace unos meses, supongo que algunos lo habréis hecho también, porque ya estamos todos en una edad de renovarnos el carnet. Se hace en la misma clínica que te hace reconocimiento médico. Es maravilloso. Es maravilloso. Se acabaron las colas, ¿no? Pero eso es una innovación, claramente. Es una manera distinta completamente de hacer los servicios. Pero estamos hablando en el cuadrante de que hay innovación, he aprovechado para definirla, pero no hay mejora. Y eso también lo encontramos. En principio, no es un escenario deseable, porque hemos empleado una serie de recursos públicos, tiempo, que además podrían haberse empleado en otras cosas, para algo que no ha producido una mejora. Pero puede producir valor público. Y lo hemos hablado también, lo he escuchado ayer en varias ponencias. En la medida en que ese error, que no fracaso, se utilice para aprender en las siguientes innovaciones y, sobre todo, para que otros innovadores aprendan y consigan entrar en el cuadrante bueno de que sí hay innovación y sí hay mejora. Tenemos también que ser pacientes con las innovaciones. Encontraremos actuaciones de cambio, iniciativas que estén en el cuadrante de que se ha innovado y no hay mejora, porque están en el proceso todavía de ramp-up, ¿no? Muy inicial. Y las cosas al principio van mal. Las mejoras suelen pasar primero por una curva de pérdida de rendimiento, hasta que por fin la organización se hace con los nuevos medios, nuevos recursos, nuevos servicios, y por fin empieza a ganar rendimiento. Pero es normal que al principio hay una fase en la que la innovación no solo no produzca mejoras, sino que empeore el rendimiento de la organización. Hay que tener cierta paciencia en ese cuadrante. Por último, por supuesto, está el cuadrante bueno, ¿no? El cuadrante estrella. Hay innovación y hay mejora. Y todos queremos estar en ese cuadrante. Generar innovaciones que provean y que creen valor público y que mejoren la vida de los ciudadanos. Pero esto no es tampoco evidente, porque la administración pública, igual que las ciencias políticas, está en un dominio de las ciencias sociales. Cuando nos planteamos que crea valor público y que crea mejora, la siguiente pregunta es ¿mejora para quién? ¿Y quién dice que eso es una mejora? En el sector público, cualquier acción tiene ganadores y tiene perdedores. Una vez explicaron una fórmula que me gustó mucho, que venía a decir que el éxito percibido era igual a los resultados producidos menos las expectativas creadas. Pues la parte de la ecuación de expectativas creadas es muy importante también. ¿Qué expectativas había respecto a la innovación y cuánto ha mejorado? El éxito se debate en el sector público. No es una cosa evidente, no se demuestra con una cuenta de resultados, no se demuestra con un incremento de las ventas o con una reducción de personal. Es debatible, todo se debate. En la medida en que el debate concluya en que en general las cosas van mejor que antes o que las cosas podían haber ido peor, pero gracias a esto vamos no tan mal como podríamos ir, podemos decir que crea valor público.
la definición de valor público es muy complicada y no voy a entrar a este trapo porque podríamos estar aquí otros 15 minutos, ¿verdad? Y me quedan 5. La clave para generar esta innovación que mejora, que como dice la profesora, es debatible, porque todo es debatible en el ámbito público, es la innovación abierta. Y ahí tenemos una ventaja en el sector público frente al sector privado. En el sector privado la innovación suele ser cerrada, ¿no? Las grandes empresas innovadoras es raro que compartan su innovación. Su innovación es para ellos, los resultados los utilizan ellos y generan, perfectamente lógico con la lógica de mercado competitivo, que es la que tenemos que tener. Para eso estamos en un estado de mercado, ¿no? En una economía de mercado. En el caso público, nuestra obligación es hacerla abierta. Y abierta por 2 sitios, por la entrada y por la salida. No podemos innovar solos. La innovación tiene que incluir a otros especialistas, a otras organizaciones públicas, a los ciudadanos, a la sociedad civil, y cuanto más, mejor. Esto es como las fiestas, cuanto más gente, mejor. Porque tienen que participar en ese proceso de innovación para luego tener una valoración colectiva de si realmente se ha creado valor público o no. Valor público se considera de manera colectiva. Si no han participado desde el principio es muy difícil. Y por la salida. Los resultados de la innovación pública, tanto si son exitosos como si no, entonces serán lecciones aprendidas, se comparten. La transparencia es muy importante en este sentido. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué resultados ha habido? Y que otras organizaciones públicas y privadas, ¿por qué no? Porque han contribuido con sus impuestos a sufragar nuestras acciones de innovación, pueden aprovecharse de esa innovación. Esta mañana Carlos Ramió ha mencionado a Mazzucato. La profesora Mazzucato italiana tiene su tesis de que el sector privado se está aprovechando demasiado de la innovación que se genera en el sector público. Habla de las tecnologías básicas que se desarrollan en centros de investigación públicos o, porque me pilla más cerca, en los departamentos de defensa. El Departamento de Defensa americano básicamente fue quien empezó a inventar Internet, y cómo sobre esas tecnologías básicas las empresas han crecido de manera exponencial. Hay 1000 unicornios al mes en Silicon Valley, es una cosa espectacular. En fin. Pero no está mal. Pero de lo que se queja la profesora Mazzucato es que todo el valor se lo quedan las empresas, que no retornan. Y que el riesgo de la innovación pública, que tiene un riesgo importante de perder recursos, no se compensa con una entrada extraordinaria de recursos cuando esa innovación es exitosa y es aprovechada por el sector privado, ¿no? Eso no retorna, siguen retornando su porcentaje de ingresos fiscales y lo que recaen de impuestos, que además últimamente también hemos conocido que los grandes innovadores, Google, Amazon, Apple, no siempre pagan los impuestos en todos los países europeos como deberían, ¿no? O como esperaríamos todos que retornaran a nuestro esfuerzo. Nada más. Solo ahondar en la importancia del cuadrante innovación y mejora y la importancia de ser abiertos. En mi organización, que depende del Ministerio de Defensa, que puede parecer un sitio muy cerrado, efectivamente, hemos lanzado una serie de iniciativas, lo llamamos horizontes, porque no sabemos dónde vamos a ir. Lo hemos centrado en unos cuantos temas. Uno es administración pública, y esas iniciativas de innovación dentro del ámbito de defensa, repito, aunque sea de innovación pública, lo hacemos lo más abierto posible. Lo más abierto posible. Hemos creado una serie de grupos a través de NovaGov, que nos ayuda a captar las opiniones de la comunidad de gestión pública. Hemos hecho eventos en los que se discute hacia dónde tienen que ir las áreas de gestión, los instrumentos, los riesgos, los retos, y vamos a generar herramientas, vamos a generar metodologías que colgaremos en nuestra web y tenemos que dejarlo completamente abierto para que el resto de la comunidad lo coja, lo utilice. Pondremos licencias Creative Commons de reuso para que se pueda mejorar. Y yo creo que esta economía colaborativa de ir mejorando los resultados de la innovación de unas organizaciones en otras es algo muy fructífero y que dentro de nuestras instituciones vale la pena impulsar y sistematizar de alguna manera. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Tirso. Cuando quieras, Joaquín.
Gracias, Ana, y buenos días a todos. Bueno, antes de nada, voy a darle la vuelta al cartel este para que no piensen que el profesor Ramío se ha transmutado y que ha sufrido un deterioro intelectual, ¿no? Bien, avanzo con la derecha, ¿no? Muy bien. Estamos ya en pantalla. Bueno, yo le he dado un título a esta pequeña ponencia de la gramática de la innovación, porque a menudo pienso que en esto está todo dicho, pero no siempre es así. Y yo quería aportar algo, pero simplemente a modo, como si dijéramos, de apuntaciones sueltas desde el sentido común, de un funcionario. Por eso le he llamado la gramática de la innovación y voy a tratar de transmitir un par de ideas o tres al respecto. La primera, y por eso le llamaba la gramática de la innovación, es que debemos tener en cuenta los pronombres, ¿no? Es decir, el qué, entre ellos el pronombre qué. Y eso nos lleva a decir qué es la innovación, ¿no? Los pronombres interrogativos, como dice la gramática, ¿no?, se usa para preguntar sobre las cosas, sobre algunas cosas, y un qué siempre exige una definición o una explicación. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es tratar de aproximarnos a una definición de la innovación, porque ya sé que es un concepto multívoco, se ha convertido además en una especie de palabra totémica y salvífica, pero yo creo, por lo menos desde mi punto de vista, que debemos precisar un poco las cosas, a ver qué es lo que entendemos por innovación, si debemos tener un concepto muy estricto o debemos tener un concepto más amplio. Y yo para ello me he permitido aportar, en este caso, un par de definiciones sencillas, no que sean mías, son las definiciones que da el modelo EFQM de excelencia con respecto a la innovación. Todos ustedes saben que hay muchas clases de innovación, podemos establecer muchas clasificaciones, pero yo creo que esta definición que nos da el modelo EFQM es asumible por todos, es una definición muy neutra y muy sencilla. Y en ese sentido, se dice que es la innovación, es la traducción práctica de ideas en nuevos productos, servicios, procesos, sistemas o interacciones sociales. Y ahí, entre paréntesis, añado esa palabra japonesa del kairio, que equivaldría en cierto modo este concepto de innovación con lo que conocíamos con la mejora rupturista o con la mejora drástica, que se llamaba antes de que se popularizase tanto la innovación. Cuando todavía nos movíamos intelectualmente en términos de mejora, eso es lo que se conocía por el kairio en su palabra japonesa. Y inevitablemente, como vamos a hablar, ¿no?, de las relaciones, estas relaciones biunívocas que existen entre innovación y mejora continua, en esta línea íbamos tanto Tirso como yo, pues yo creo que también podemos poner aquí sobre el papel cuál es la definición también sencilla de lo que es mejora continua, ¿no? La mejora continua, una mejora continuada de los procesos, yo creo que hay ciertas diferencias de matiz importantes, que conduce al logro de niveles sobresalientes en el rendimiento mediante un cambio incremental. Aquí ya vemos dónde está la diferencia entre una cosa y otra. Aunque bajo la rúbrica, a mi modo de ver, de innovación, caben muchos tipos de innovación. Y por eso es por lo que a mí me gustaría que le dedicáramos unos minutos para reflexionar sobre ello. La innovación disruptiva. A veces, sin darnos cuenta, cuando hablamos de innovación como algo opuesto a la mejora continua, estamos pensando en eso que se ha denominado la innovación disruptiva. Yo creo que aquí se ha mencionado también esta palabra, esta expresión. Que más que renovación, por así decirlo, es como algo que se hace ex novo, ¿no? Pero yo también me alegro de coincidir aquí con el profesor Ramío al citar a Francis Fukuyama. Ese libro que él decía que son 2 tomos que suman como 1.600 páginas, yo también he tenido el gusto de leerlo recientemente y la verdad es que es muy aprovechable. Entonces, él tiene una frase en uno de los capítulos del libro, en el segundo tomo, el de Orden y decadencia de la política, que hablando de esto de los cambios, dice: Silicon Valley, yo creo que ustedes lo están leyendo en pantalla, cree que inventó la innovación disruptiva, pero de hecho el índice de cambio social en Europa y en Estados Unidos fue aún mayor en la época en la que Carlos Marx escribió esto que a principios del siglo XXI. ¿Y qué es lo que escribió Carlos Marx? En realidad no fue solo Carlos Marx, sino Carlos Marx y Federico Engels, que escribieron en 1848. Quizá la mayor loa que se ha escrito nunca, o por lo menos con tanto estilo, sobre
la burguesía y sobre el capitalismo. ¿Qué es lo que nos decía? Si me permiten que lo leas, una frase no demasiado larga. Dice: la burguesía no puede existir sino revolucionando incesantemente los instrumentos de la producción, que tanto vale decir el sistema todo de la producción, y con él todo el régimen social. Lo contrario, o al contrario, de cuantas clases sociales la precedieron, que tenían todas por condición primaria de vida la intangibilidad del régimen de producción vigente, la época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes. Las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con todo su séquito de ideas y creencias viejas y venerables, se derrumban, y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma. Lo santo es profanado y al fin el hombre se ve constreñido por la fuerza de las cosas a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás. Y nosotros nos creemos, o en Silicon Valley se creen, que el cambio acelerado, estas mutaciones que se están produciendo, es algo de nuestro tiempo. Aquí vemos que no. Esto no lo digo yo, esto lo dice el profesor Fukuyama. Y verdaderamente, también apoyándome en el profesor Ramió, que recuerdo que siempre dice, es que los gestores públicos, más que PowerPoints y Words, lo que tenemos que utilizar son Excel y tenemos que utilizar cifras. Pues esto que hemos dicho en lenguaje literario lo podemos comprobar aquí también en este gráfico. Ahí se ve ese punto de inflexión. Desde el año 1200 hasta el año 2000, a lo largo de estos 8 siglos, nos encontramos que hasta mediados del siglo XIX, ahí está cifrado en la capacidad adquisitiva en Inglaterra, pero esto es extrapolable a todo el mundo, a Europa y a Estados Unidos. Durante ese primer periodo, o estos primeros siglos, hasta mediados del siglo XIX, la humanidad y las economías de todos los países vivieron en eso que se llama la trampa malthusiana. No podían crecer. Ven ahí lo estacionario que era el crecimiento. Y sin embargo, donde se produce la quiebra, donde se produce el salto cualitativo, es precisamente a mediados del siglo XIX. Ahí es donde se produce la innovación disruptiva, ahí es donde se produce la revolución. Desde entonces no hemos parado de subir, ¿no? Y hemos roto esa trampa malthusiana. Pero eso es para que nos haga ser a veces un poquito más modestos y no pensemos que toda la innovación y todo lo que se está haciendo es cosa de nuestra era, es de nuestro tiempo. Esto viene de atrás. Por eso les decía que lo mío eran unas apuntaciones sueltas. Y para que sigamos indagando un poco, pero con este lenguaje común de andar por casa, sobre la innovación y la mejora, qué diferencias hay entre ellas, me he permitido utilizar una diapositiva que esta es de mi amigo Eloy, que él la suele poner para ver gráficamente 2 manifestaciones de lo que es mejora y de lo que es innovación. Entonces, ahí vemos claramente que la evolución que se produce en los teléfonos, ¿no? Del teléfono este antiguo de baquelita con un disco a los otros que ya eran de plástico y con teclado, eso no deja de ser una mejora, porque estamos hablando del mismo producto. Y las funcionalidades que tenía o los servicios que nos prestaban eran básicamente los mismos. Ahora, si ya nos fijamos en un dichoso smartphone, que ¿quién no tiene dentro del bolso o del bolsillo uno? ¿Eso es mejora continua o eso es innovación? Yo creo que claramente ahí ya sí que nos encontramos ante un nuevo producto, nuevos servicios, etc. Ahí ha habido una innovación clara. Pero pasemos a otro ejemplo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Es una sillita de niños, ¿no? Una sillita de bebés para los coches. ¿Eso es mejora o es innovación? Si yo tuviera que pronunciarme con respecto a los criterios de antes, no lo tendría tan claro. Porque, ¿qué funcionalidades tiene esa sillita de coche para llevar a los bebés con respecto a otras? Ahí no hay una diferencia, como veíamos, entre un teléfono clásico y un smartphone. ¿Esto es mejora o es innovación? ¿Qué innovación es la que aporta esto? Esta silla de bebés diseñada por Volvo. Pues que, como ven ahí, que es hinchable. Eso que se ha convertido en una tortura para los padres, cada vez que tienen que instalar una sillita y llevársela, pues es que ahora es transportable en estos casos.
Uno lleva ahí como una mochila que pesa menos de 5 kilos, su sillita llega y la pone en el coche y ya está. ¿Mejora o innovación? Sigue siendo una silla. No nos está dando servicios nuevos. No lleva ahí escondida una neverita o un calientabiberones de los niños, ¿no? Pero ¿eso es innovación o no es innovación? No es producto de un departamento de innovación. ¿Por qué? Porque lo que está pretendiendo es darle un valor añadido a los usuarios de ese producto. Y ahora vamos a pasar, antes veíamos los pronombres, ¿no? Pues vamos a ver las preposiciones y entre ellas nos quedamos con el para. Innovación, ¿para qué? Porque eso es otra cosa que nos tenemos que preguntar, ¿no? Primero lo definimos y decimos, ¿innovar por innovar? Pues, si hay que ir, se va. ¿Innovamos? Bueno, si hay que innovar, se innova. No, habrá que ver para qué, ¿no? Pues vamos a ver para qué podemos innovar. Y a mi modo de ver, como no podía ser de otro modo, la innovación la tenemos que orientar hacia la generación de valor público. Tirso también lo comentaba antes. A veces parece que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Pero sí, nos hemos conchado, como dice. Pero, en fin, yo creo que el criterio finalista que debemos manejar cuando hablamos de innovación es una innovación que genere valor público, como dice. ¿Y qué es el valor público? Pues cambios o mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía como resultado de los servicios y bienes que el Estado pone en marcha a través de diversas políticas, programas y proyectos. Entonces, eso es lo que nos da también un sentido a la innovación. ¿Qué innovación o qué innovaciones aportan o generan valor público para la ciudadanía? Y, en este sentido, yo creo que si algo nos diferencia de mediados del siglo XIX, cuando decimos que se produjo ese cambio disruptivo, ¿no? Esa innovación disruptiva, si algo nos diferencia ahora es que quizá ahora sí que somos conscientes de qué es la innovación y qué podemos hacer, qué pueden hacer los poderes públicos y qué pueden hacer las administraciones públicas para manejar y gestionar la innovación. Esa es quizá la diferencia. Y ahora se puede gestionar, somos conscientes de ello y podemos poner medios para hacerlo. Y en ese sentido, por eso les comentaba que yo creo que debemos tener un concepto de innovación como algo transversal. No es una disciplina aparte. No es decir, pues estamos trabajando y hemos trabajado con calidad, ahora con excelencia, con innovación. No son cosas distintas. La innovación es un concepto transversal, pero que forma parte también de un todo. Y un marco nos lo da, y perdonen la deformación profesional, porque claro, yo trabajo en este campo, pero es, por ejemplo, como mencionaba antes también, el modelo EFQM de excelencia. Todos los modelos de excelencia en general. Ahí, la innovación es uno de los conceptos fundamentales de la excelencia. No son cosas distintas. Forma parte de ese concepto integral, ¿no? Y como nos dice, ese concepto fundamental que es aprovechar la creatividad y la innovación para mejorar el rendimiento, la excelencia de las organizaciones o de lo que sea. Ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? De en qué consiste, qué deben hacer las organizaciones para aprovechar, para nutrirse, para potenciar esa creatividad que está en las personas, lógicamente, y convertirlo en innovación. Y entre los distintos aspectos o parámetros que menciona, yo he subrayado ahí uno. Cuando dicen el primero, implicación de los grupos de interés para utilizar su conocimiento colectivo en generación de ideas, innovación y mejora. Y manejando redes de aprendizaje y colaboración. Es decir, esto. Cosas como la que estamos viviendo ayer y hoy aquí. Así se aprovecha la creatividad que tenemos todos o deberíamos tener, o por lo menos la tenemos más latente o más en potencia o más manifiesta, para convertirla en innovación aprovechable para las organizaciones públicas y, por ende, para generar valor público para los ciudadanos, para los destinatarios de la actividad de los poderes públicos. Pero también la innovación no solamente es un concepto fundamental, un principio inspirador de los modelos de excelencia, sino que también es un elemento de medición. Eso puede entroncar también con la intervención de Esther cuando hable de evaluación, ¿no? En los modelos de excelencia, los que los conozcan, pues ya saben que una manera, un elemento de medir cómo va progresando una organización, cuáles son sus niveles, es ver no solamente si hace las cosas, sino cómo las hace y si como consecuencia de las mediciones, del seguimiento que hace de esas actuaciones, se extraen enseñanzas y se innova.
y se introducen modificaciones y se innova. Luego, entonces, es por lo que insisto en que el concepto de innovación no es algo separado y no es algo abstracto, sino que forma parte de la gestión, de las organizaciones. Y ya para terminar, no sé cómo voy de tiempo, ¿eh? Bueno, pues ya rápido, para que no piensen que solamente me voy a quedar en esas apuntaciones sueltas desde la teoría, sino voy a descender un poco al terreno de lo práctico. ¿Qué es lo que podemos hacer? Esa diferencia que tenemos entre el siglo XXI y mediados del siglo XIX, que somos conscientes de lo que es la innovación y que hay que gestionarla y que tenemos que incorporarla a la gestión pública. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues desde luego, entre otras, combatir el misoneísmo de las personas que trabajan en la administración, porque muchas veces nos damos cuenta y siempre se ha hecho así, ¿no? Estemos abiertos, no seamos filisteos, abiertos a propuestas, a la creatividad. Y lo que tenemos que hacer también es utilizar instrumentos que sirvan para promover la innovación. Nosotros no podemos decir que baje la innovación. La innovación no es tampoco algo taumatúrgico, porque muchas veces cuando oyes a los políticos decir es que el problema y tal, todo esto se resuelve con innovación. Sí, bueno, vale, pues que venga, que baje aquí la innovación. Algo tendremos que hacer nosotros. Si decimos que la innovación es producto de la creatividad de las personas, nosotros tenemos que poner medios para hacer que eso aflore, para explorar en los yacimientos esos de la creatividad y la innovación que están en las organizaciones. Y yo aquí nada más planteo uno de los modos de hacerlo, que es el reconocimiento, a través del reconocimiento, a través de procesos de premiación. Por eso, aquí Novagov entregó ayer por la tarde, o ayer noche, entregó unos premios, ¿no?, a la excelencia en la innovación o algo así. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, estas son las formas, son maneras de promover, de alentar y de impulsar la innovación. Y ya termino rápidamente, yo aquí he puesto nada más como un detalle los premios a la innovación en la gestión pública que convocamos en AEVAL todos los años, y aquí tienen los de la edición 2015, que se concedieron, me parece que fue en el mes de junio de este año, y que se entregarán próximamente en el mes de noviembre en Madrid a los ganadores. Y ahí tienen una panoplia, una serie de premios que se han dado a distintas iniciativas de mayor o menor envergadura, de distintas características, ¿no? Premio a los museos de Málaga. Manolo, lo siento que tengas que salir aquí a relucir, ¿no? Pero quienes conozcáis Málaga, pues sabréis qué es, ¿no? Cómo se ha transformado esa ciudad, cómo ha aportado valor público, transformando a la ciudad de ser un destino turístico, ¿no?, o económico, a ser un destino museístico, ¿no?, un destino cultural. Bueno, a ver si eso no es una innovación, además una innovación de grandes dimensiones. Al portal de transparencia Salamanca, como el organismo de recaudación y gestión tributaria de la Diputación ha prestado un servicio a todos los municipios, a 200 y pico municipios de la provincia que no tienen condiciones y que no tienen medios propios para ser transparentes, queriendo serlos, pero claro, carecen. Imaginaos los pueblecitos estos. Pues entonces les ha puesto un portal yendo más allá de su misión. Es decir, oye, si fuéramos aquí también, como decía antes, misoneísta, diríamos, tú estás para recaudar, ¿tú para qué te metes en cuestiones, ¿no?, que van más allá de lo que es tu misión? Bueno, pues eso es innovar también, colaborar. Y les ha puesto un portal de transparencia en la que están ahí todos los ayuntamientos o la mayoría de los ayuntamientos de la provincia que no lo pueden hacer por sus propios medios. Tenemos otra práctica que resultó premiada, el Centro de Información Online de Medicamentos Autorizados, el Sistema de Sanidad en Línea y un nuevo modelo de atención residencial para mayores de la Junta de Castilla y León. Como ven, de distinta índole y de distinta envergadura. Y en los premios de gestión interna también, porque estos que hemos visto hasta ahora eran los que llamamos ciudadanía, es decir, los que tienen un impacto directo sobre los destinatarios de los servicios, sobre los ciudadanos, luego hay también proyectos o innovaciones que son de carácter interno. Y no por eso los vamos a olvidar, no los vamos a orillar. Pues ahí tenemos, por ejemplo, el portal web de información económica y de servicios locales de la Diputación de Barcelona. También se dan cuenta servicios prestados a los municipios. Cuando decíamos, las diputaciones hay que suprimirlas. Hombre,
pues es que hay que pensarse las cosas, ¿no? Habrá diputaciones que no sirvan para nada, pero hay otras diputaciones que están haciendo una gran labor. Luego, entonces, esto que hacemos los funcionarios públicos o estas cosas como los premios y que nos dediquemos a todas estas cuestiones, pues a lo mejor también pueden servir para que iluminen a los políticos antes de tomar decisiones, ¿no? Para que sigan un proceso racional de toma de decisiones, de análisis del problema, de documentación y luego se resuelven, ¿no? Los itinerarios formativos del SEPE, que han logrado transformar eso, lo que eran cursos aislados que se daban como en tantas ocasiones en la administración, al buen tuntún, cada cual se apuntaba al que quería. No, no, vamos a diseñar aquí unos itinerarios formativos que sirvan para que los empleados, para que los funcionarios del SEPE adquieran unos conocimientos, unas destrezas, unas competencias que además les sirvan también de cara al futuro, ¿no? Tenemos y la gestión y optimización de contratos energéticos con la herramienta OPTE del ente regional de la energía de la Junta de Castilla y León. Como ven, cubrimos todos los aspectos, de aquellos que están vinculados con servicios que se prestan a la ciudadanía con elementos de gestión interna que también aportan valor en definitiva. Y ya termino rápidamente. Benchmarking, ¿no? Estamos todos de acuerdo que a través del benchmarking aprendemos. Benchmarking y benchlearning, ¿no? O como decía un amigo mío que hablaba así muy llanamente, era así muy brusco, decía, eso del benchmarking es copiar, ¿no? No es copiar o imitar. Bueno, pues fijaos que es que antes decíamos a mediados del siglo XIX. Pero ¿qué nos dice un libro también que he leído hace poco, muy gracioso, de Rafael Reig, que se llama Manual de Literatura para Caníbales? ¿Y qué es lo que nos dice? Que Petrarca, que ya saben que es el padre de la poesía o de la lírica moderna, ¿no?, está haciendo de Ovidio una imitación humanista, que no era una copia o una imitación, sin más, ¿no?, sino un proceso creativo, una apropiación del texto para llegar a partir de él a otro lugar, ¿no?, como quien injerta un esqueje del rosal en sus geranios a ver dónde le lleva o qué extraña flor le trae. Pues es que cuando innovamos no nos tenemos tampoco que apurar de decir, es que esto que estamos haciendo no es innovador, si es que esto es, bueno, ¿qué más da? ¿Cómo era aquello de gato blanco, gato negro, ¿no?, pero que caza ratones? Bueno, ¿y qué más nos dice Rafael Reig? También sobre Petrarca. Estoy un poco en tono más humorístico. Petrarca confiesa que había estado leyendo a Tito Livio. Dice, un momento, leyendo, por favor. Estamos en presencia de un intelectual. Así que había estado releyendi. Un intelectual solo relee. Queda muy feo que diga, es que he leído, ¿no? Solo relee. Leer algo, por primera vez, es lo característico de alguien que trabaja en un taller de chapa y pintura, ¿no? Una experiencia tan ajena a los hábitos de un intelectual como rellenar quinielas o remendar calcetines. Pues por eso, que tenemos que releer, que no tenemos que inventar el Mediterráneo, que trabajando de esta manera es como innovaremos. Y ya sí que es la última, esto ya de la cultura hindú. No nos apuremos tampoco por lo micro, por decir, es que esto es muy micro, no. Como dice esa frase, ¿no?, no tengo problemas, ¿no?, en pensar en pequeño, porque a veces, ¿no?, tienes que pensar en pequeño ¿para qué? Para de cara a pensar a lo grande. Nada más, muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, Joaquín. Eloy, cuando quieras. Vamos. Este es para adelante, ¿verdad? Lo que pasa es que... Bueno, yo aprovecho para dar las gracias a Novagov, que ha logrado generar un entorno creativo y un entorno amigable para que todos los años pues, tengamos la oportunidad de intercambiar experiencias. Quería dar las gracias también a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, a su presidenta, Ana María Ruiz, y amiga, pues a todos los miembros de la mesa por darme la oportunidad de hablarles de algún proyecto que estamos poniendo en marcha en el Ayuntamiento de Madrid y que, bueno, yo voy a empezar diciendo que, retomando las palabras de Joaquín, con quien he tenido pues, muy buenos momentos para reflexionar acerca de la innovación y la diferencia con la mejora continua. Y
Bueno, pues a la fuerza ahorcan. Nosotros ahora mismo estamos en un momento muy creativo en el que tenemos que innovar básicamente porque había cosas que queríamos cambiar porque no estaban yendo bien y otras en cambio sí, ¿verdad? Y como teníamos proyectos nuevos en el Ayuntamiento de Madrid, como tenemos la oportunidad de hacer pues, cambios en la ciudad, pues había que empezar a caminar, empezar a andar y casi a la vez abrocharse los zapatos. No es una frase mía, pero en ese camino hemos ido bueno, pues lanzando proyectos. Yo llevo un año trabajando en el Ayuntamiento de Madrid en el apartado de coordinación territorial y asociaciones y algo hemos avanzado. Entonces yo lo que voy a contar es precisamente proyectos que hemos puesto en marcha y dónde está precisamente esa microinnovación o innovación que ya digo que muchas veces ha sido fruto de la necesidad de hacer las cosas de otra manera, de hacer cambios, y esos cambios nos han llevado a repensar, a confrontar. En algunos casos hemos llegado a la conclusión de que las cosas se hacían como se hacían porque no había más remedio, y en otros pues hemos logrado implantar esos cambios. Yo quiero introducir un concepto que me parece que va a ser clave en los próximos años, un concepto que creo que implica un reto para las administraciones públicas, y es el concepto de cooperación público-social. Quería introducirlo al principio porque va a servir de marco a todo lo que voy a exponer. Una cooperación público-social que va a ser clave porque bueno, avanzamos hacia la construcción de un nuevo marco que permita la incorporación de la ciudadanía al desarrollo de las políticas públicas, que permita, que facilite y que reconozca esa incorporación de la ciudadanía al desarrollo de las políticas públicas. No digo solamente en su formulación, como viene siendo tradicional, con los mecanismos para la participación, para incorporar a los diferentes agentes y demás, también en su implantación y evaluación. Y para ello, incluso vamos a tener que pensar en nuevos mecanismos para la prestación de servicios. En el ámbito municipal esto empieza a ser muy claro. Los municipios siempre son, y eso lo sabe muy bien Manolo Serrano, lo sabe muy bien Máximo Fraile y muchos de los clásicos, ¿no?, de la administración local, que ese primer choque, esos primeros cambios en las administraciones públicas siempre vienen de las entidades locales, entre otras cosas porque tenemos que enfrentarnos a resolver los problemas del día a día permanentemente. Tenemos que estar enfrentándonos a dar respuestas a los ciudadanos de manera directa. ¿Qué se entiende por cooperación público-social o por qué estoy hablando de cooperación público-social? Hace algunos días nos encontramos en Madrid con que de repente a miles de personas se les había ocurrido prácticamente de un día para otro quedar en un parque, en el Parque del Retiro, para cazar Pokémon. Y nos quedamos pues, sorprendidos porque nos encontramos con esa actividad que como administración pública responsable tenemos que abordar. Y digo abordar porque nos parecía que podía haber, bueno, pues, en fin, pues algún accidente o podía haber algún tipo de mal resultado de eso que era una actividad de ocio y una actividad lúdica. La verdad que yo no me hubiera imaginado que hace un año que una de las primeras cosas a las que en el ayuntamiento se tenía uno que enfrentar es a que, bueno, pues tu concejal te diga que, oye, mira, tengo un problema porque resulta que miles de personas se han citado en el Parque de Retiro para cazar Pokémon. Y tú dices, bueno, pues yo venía con un ánimo de mejorar los procesos, etcétera, pero hay que dar respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Precisamente tiene que ver con la colaboración y la cooperación. El ayuntamiento trató de, bueno, pues ponerse en contacto con los responsables de la actividad, o los promotores, mejor dicho, de la actividad, y tratar de reconducir, en la medida de lo posible, bueno, pues al final hubo varios puntos, ¿no?, de quedada. De esa manera pues evitamos que se produjera una gran aglomeración. Este confrontar permanentemente implica buscar soluciones. El nuevo municipalismo, digo, está abordando esta cuestión promoviendo entornos colaborativos. Entornos colaborativos para desarrollar proyectos conjuntos. Entornos colaborativos para bueno, poner en marcha proyectos de co-creación de servicios públicos. Entornos colaborativos también para lograr hacer inversiones a través del tercer sector. Gestionar el conocimiento de manera compartida con los actores, con la ciudadanía y con sus representaciones varias o sus organizaciones varias sin ánimo de lucro. Y
delimitar espacios para el desarrollo de eso que se está poniendo tan de moda, que es lo de lo común, que bueno, no acaba tampoco de definirse. Yo cada vez tengo más claro que lo común se expresa a través de lo público. Y esos laboratorios de innovación social. ¿Por qué hablo de cooperación público-social? Y estoy hablando de cara al futuro. Me gustaría hablar del presente. Voy a poner algunos ejemplos. Hablo de cara al futuro porque ahora mismo las entidades locales, pese a ser las más avanzadas en la construcción de este marco, se encuentran con numerosas dificultades. Básicamente, la ley de contratación de las administraciones públicas es una normativa genérica que define un marco muy orientado a la contratación empresarial, está muy bien, y no deja ámbitos para colaborar con todo ese tejido emergente que existe sobre todo en las grandes ciudades y que posibilita numerosas oportunidades. Hay algunos ayuntamientos que ya han dado pasos en este tipo de planteamiento. Por ejemplo, Bolonia, en Italia, junto con el LAFSUS del Centro Antártida y la Fundación del Monte, ha redactado un reglamento que plantea a las ciudades como bienes comunes que experimentan nuevas formas de cuidado y introduce en esa reglamentación nuevas formas de cooperación público-social, nuevas formas que pasan de la teoría del deseo, de la incluso formulación práctica en el borde de la normativa, a incorporarse plenamente a la normativa municipal. Yo creo que este es un camino en el cual creo que las administraciones públicas nos vamos a ir encontrando y creo que representa una gran oportunidad. Bueno, nosotros en el Ayuntamiento de Madrid tratamos de llevar a la práctica este municipalismo con los instrumentos con los que nos hemos encontrado. Digo con los que nos hemos encontrado, con la normativa estatal y autonómica, en materia de contratación por una parte, con la normativa que nos encontramos para la cesión de espacios públicos. Tratamos de hacer, digamos, por ahora, en esta primera etapa, lo que podemos mientras tratamos de generar un marco regulatorio renovado, ¿no? Y estamos trabajando en proyectos concretos como la cesión de espacios para el desarrollo de proyectos que complementen la actividad municipal. Hay actividades que pueden desarrollarse o no dependiendo de si existen energías sociales para desarrollarla. Pongo un ejemplo. Todos los años en el Ayuntamiento de Madrid se realiza un recuento de personas sin hogar. Bueno, esto tiene unas características especiales, hay que hacerlo con mucho cuidado, con cierto mimo. Ese recuento sirve para luego generar políticas sociales. Ese recuento no lo podemos hacer como algo que forma parte de nuestra tarea diaria. Se cuenta con un equipo de voluntarios, que son cientos de voluntarios, que de alguna manera permiten a la institución municipal obtener esa información y permiten hacer que nuestras políticas lleguen más allá de lo que en principio estaba previsto. Bueno, estamos también tratando de ver cómo podemos incorporar todos esos, vamos a decirlo con mucho cuidado, nuevos servicios municipales que van más allá de las prestaciones habituales a través de la interacción con entidades sociales. Eso, sobre todo, va a tener que desarrollar algunos aspectos relativos a la contratación, y hay un proyecto que a mí me parece muy interesante que se llama Compra Pública Innovadora, que se está desarrollando también desde el Ayuntamiento de Madrid, que creo que en ese sentido abordará la contratación desde el punto de vista de la innovación, porque pretenderá recoger ideas acerca de proyectos que se desarrollen con posterioridad. Creo que nos da una gran oportunidad. Bueno, voy a poner ejemplos de cómo estamos llevando esto a la práctica, y voy a poner ejemplos con esa sensación, ¿no?, de que uno está corriendo mientras se ata los cordones, que no es fácil de tener esa sensación, digo, de contar, ¿no?, un marco que está todavía muy abierto, ¿no? Por supuesto, recogemos muchas experiencias que se han venido llevando a cabo en las administraciones públicas y proponemos, pues, a los empleados que colaboren con la innovación, pero ya digo que en general la innovación viene de una necesidad. Yo no sé si luego tendré ocasión de tomarme, pues, un café con los compañeros de AEVAL, con Esther, y debatir sobre si la innovación muchas veces surge como consecuencia de esa necesidad. Por ejemplo, para nosotros era muy importante que en la remodelación de un espacio como la Plaza de España participase la gente.
Y como era muy importante, pues nos planteamos que había que trabajar con lo viejo y con lo nuevo. Y había que incorporar lo viejo y lo nuevo, digo, lo viejo y tradicional que funcionara y lo nuevo. Lo viejo era reunirse con los vecinos y vecinas y, bueno, pues plantearles cuál era su proyecto para la Plaza España y escuchar lo que pretendían, lo que les gustaba, lo que no les gustaba y recibir su input. Esto, pues, ya se inventó hace muchos años, ¿no? La participación ciudadana y escuchar a la ciudadanía, pero es verdad que hacía mucho tiempo que no se practicaba. Eso había que combinarlo también con algunas herramientas nuevas, ¿no? Y esas herramientas nuevas, pues en este caso nos las proporcionaron las nuevas tecnologías. Ya hace tiempo que creo que los que pues hemos dado vueltas al concepto de innovación, y ya hace tiempo que la propia Unión Europea desliga la innovación de las nuevas tecnologías. A veces parece que la innovación consiste en llevar algo a Internet, y no. Internet es un medio, las plataformas, diferentes plataformas son medios importantes, pero la innovación tiene que ver con algo más, tiene que ver con cuál es el proyecto, cuál es el fin, y tiene que ver con el camino, el cómo lo hacemos, pero tiene que ver también con la propuesta que hacemos intrínsecamente. Por ejemplo, nosotros nos encontramos también que tenemos que innovar a la fuerza en un proceso de descentralización dentro del área de coordinación territorial y asociaciones, que es en el que trabajo. Nos encontramos con un ayuntamiento muy centralizado, muy centralizado. Podíamos haber tomado la iniciativa de descentralizarlo utilizando la vía de la desconcentración administrativa, sin más, pero hemos preferido llamarlo descentralización porque hemos ido con un enfoque que va más allá. Un enfoque que ha tratado de salir de dinámicas que se han comprobado que no funcionaban. Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de desconcentración en el ayuntamiento, se hablaba y se vulgarizaba, con la palabra, digo para que lo conociera todo el mundo, descentralización, básicamente se hablaba de competencias. Y si uno coge los decretos de competencias de las diferentes áreas de un gobierno municipal, un gobierno de una gran ciudad, verá que muchas se solapan, verá que muchas son pues, declaraciones de intenciones, verá que hay un poco de todo. A nosotros nos parecía que era mucho más interesante intervenir en procesos. Y los procesos vienen de la gestión de calidad, es una herramienta que se viene utilizando desde hace muchos años, pero en nuestro caso va a ser innovadora. Va a ser innovadora porque es un enfoque diferente de la parte de la desconcentración administrativa. Pero nos parecía también que un proceso de descentralización municipal tenía que ir más allá. Y tenía que ir más allá porque nos encontrábamos pues, con una ciudad que en realidad estaba poco coordinada y que en este caso había un cierto déficit precisamente en coordinación territorial y en despliegue territorial de las políticas. Y nos encontramos con que queremos descentralizar porque la descentralización no solo tenía la dimensión administrativa con la desconcentración, sino que le damos una vuelta y decimos, no, también tiene la dimensión económica. No todos los distritos ni barrios de Madrid están en la misma situación, luego no podemos tratarles exactamente igual, luego tenemos que hacer algo diferente, tenemos que reequilibrar también la ciudad en términos económicos. Y además le añadimos otra que es la política. Aspiramos a construir un modelo de ciudad integrada, pero que los territorios tengan posibilidad de tomar decisiones. Y hablamos de descentralización política porque nos planteamos, entre otras cosas, y lo digo como anuncio para los que están aquí de Madrid, los madrileños y madrileñas, ¿no? La elección de los presidentes de las juntas municipales por parte de cada uno de los distritos y barrios. Bueno, un nuevo modelo de gestión, un modelo de cambio en la cultura administrativa, huir de la burocratización. Estoy diciendo cosas que en realidad ya vienen de antaño. Lo que pasa que yo recuerdo un artículo muy interesante de Francisco Longo que decía: nueva gestión pública, estamos de vuelta sin haber ido. Y a mí me pareció muy interesante porque yo creo que estamos haciendo un esfuerzo por aplicar todos aquellos conocimientos, en mi caso, en gran medida por ese ambiente cultural de AEVAL,
todos aquellos conocimientos, digo, acerca de gestión de calidad, gestión pública o nueva gestión pública, que en realidad no han terminado de confrontarse. Y yo creo que es momento de que se confronten porque, como decía, hay una cierta necesidad. Bueno, solo termino diciendo que en este impulso, ¿no?, a la descentralización desde el punto de vista de la innovación, hemos innovado también con la puesta en marcha de un fondo de reequilibrio territorial para Madrid, que en este caso hemos decidido que no fuera de trazo grueso, sino que hiciéramos como cuando las nuevas operaciones sobre el cáncer intentan ir a las células que están dañadas intentando generar el menor impacto en la persona, ¿no? Pues nosotros hemos intentado llegar a los barrios de Madrid que lo necesitaban con unas intervenciones de, me atrevo a decir, microcirugía urbana, tratando de llevar a cabo proyectos en los barrios donde se necesitaba, proyectos de diferente tipo, de empleo, sobre vivienda, calidad de vida, calidad urbana, equipamientos. Son 109 proyectos y 30 millones de euros que se han llevado allí, donde se necesitaba, independientemente de la configuración territorial inicial con la que nos hemos encontrado. Hemos trabajado con barrios y con zonas, no hemos trabajado tanto con distritos. Bueno, termino ya. Estamos, en un momento de cambio, nos estamos planteando también nuevas dotaciones diferentes a las actuales. El cambio y la innovación en los ayuntamientos tiene que ver mucho con la mezcla. Nos estamos planteando, por ejemplo, no solamente planteando, sino que ya se están haciendo proyectos para instalar en algunos barrios de Madrid unos equipamientos que combinan, o unas dotaciones que combinan vivienda con equipamientos municipales y con servicios municipales, incluso con participación del tercer sector, y todo en el mismo espacio, un espacio compartido que pretendemos que genere impacto en el territorio. Bueno, eso entre algunos otros proyectos que ya se están iniciando y que espero que se vean pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Eloy. Esther, cuando quieras. Es la... ¿Sí? No se proyecta. Ahora sí. Bueno, lo primero, muchas gracias a Novagov por la organización del Congreso y muchas gracias también a Eval por la invitación y especialmente a Ana Ruiz. Bueno, yo creo que voy a presentar un panorama un poquito más pesimista o más triste de lo que han venido presentando no solamente mis compañeros de mesa, sino quienes me precedieron en el uso de la palabra ayer. Como ven ustedes, la ponencia, estas reflexiones que quiero compartir con ustedes, habla de la distancia que hay entre los deseos y la realidad en el campo de la evaluación y la creación de valor público. Realmente, como les digo, son unas reflexiones, unos pensamientos que yo hago en voz alta y que pretendo compartir con ustedes. Tengo más, desafortunadamente, la identificación de los problemas que la solución a los mismos. Y ahí, bueno, pues lógicamente espero contar con sus aportaciones. Bueno, tradicionalmente la evaluación, sobre todo desde algunas perspectivas, se ha considerado como una de las herramientas más importantes a la hora de crear valor público. Evidentemente tiene una dimensión, una función fundamental, que es probablemente la más conocida, de contribuir a la mejora de las políticas públicas, sobre la base de proporcionar información científica, información sólida.
Y una otra vertiente, algo menos conocida, más trabajada por algunas corrientes en evaluación, en la que se insiste en el papel que puede tener la evaluación como instrumento para profundizar en la democracia, generar ciudadanía, transparencia y rendición de cuentas. Bueno, reflexionando sobre el caso español, yo me di cuenta de que en los últimos años, casi justo cuando se crea o empieza el funcionamiento, mejor dicho, la Agencia Estatal de Evaluación, la EVAL, en 2007, aunque se había creado en 2006, reflexionando, como les digo, habíamos tenido durante estos años muchos elementos para que la evaluación de políticas y programas alcanzara un nivel de desarrollo bastante amplio. De hecho, por ejemplo, este estudio de Jacob y otros autores que ha sido publicado en 2015, pero que se basa en una recogida de datos de 2011 y que comparaba distintos países, 19 países, si no conté mal, por el grado de desarrollo que tenían en el campo de evaluación de políticas públicas, ya fuera, por ejemplo, no solamente por la implantación que tuviera la cultura de evaluación dentro de las administraciones públicas, por el grado de profesionalización, por el grado de institucionalización, por la presencia, por ejemplo, en el ámbito parlamentario. Bueno, pues situaba a España, como ven ustedes, creo que se ve más o menos bien, en un nivel intermedio de desarrollo. Es decir, eso en 2011 yo creo que nos colocaba en una situación bastante positiva, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la agencia estatal había comenzado a funcionar en 2007. Es verdad que en otros ámbitos de las administraciones públicas, en el ámbito educativo, en cooperación al desarrollo sustancialmente, había ya experiencias previas de institucionalización de la evaluación. Lo que sucede, desde mi punto de vista, 5 años después, es que estamos en un mal momento para la evaluación y, por tanto, estamos en un mal momento para la evaluación en tanto que herramienta para la generación de valor público. Está, digamos, en riesgo esa doble funcionalidad de la evaluación para construir ciudadanía y para mejorar las políticas públicas. ¿Por qué digo esto? Hay dos elementos que desde mi punto de vista operan, o que yo he intentado resumir en 2 grandes categorías, esos elementos que operan y que están poniendo en riesgo lo que puede hacer la evaluación por la ciudadanía y por las políticas. Uno tiene que ver con la dimensión de la institucionalización, que yo llamo frenos en el proceso de institucionalización. A veces no solamente es un freno, una reducción de velocidad, sino que, digamos, el panorama o el proceso de desarrollo se ha detenido. Y otro que tiene más que ver con cuestiones un tanto abstractas, un tanto más técnicas de la evaluación y que yo llamo la desnaturalización de la evaluación. Es decir, de alguna manera, si me permiten utilizar el término coloquial, con cierta prostitución del término evaluación, que le quita su sentido originario. Por lo que se refiere al primero de los puntos, a lo que llamo el freno en el proceso de institucionalización, hay una serie de elementos que han hecho su aparición y que a mí me preocupan y que yo creo que incluso pueden poner en riesgo, en serio riesgo, todos los logros que se han alcanzado hasta ahora. Uno, por ejemplo, es típico, ¿no? La reducción en los presupuestos, es decir, la evaluación se ha convertido en muchos casos en algo tan periférico, se le ha concedido tan poca importancia que evidentemente pues se lleva una buena parte del presupuesto o de la reducción presupuestaria. Un elemento que no he comentado anteriormente, pero que actúa, digamos, como fondo, como marco, es el contexto de crisis económica. Obviamente, soy consciente de que esto no puede afectar solamente a las políticas y a los servicios, sino que evidentemente la evaluación se va a ver afectada. Pero aún así me parece importante porque yo entiendo la evaluación como una inversión y no como un gasto. Por ejemplo, revisando un poco datos de la agencia estatal, el presupuesto se ha reducido en estos años en un porcentaje que creo que ronda el 24 y pico %. Es decir, es verdad que no es un porcentaje elevadísimo,
Dirán muchos de ustedes, bueno, pues es que se han reducido una brutalidad los servicios públicos y las inversiones en servicios sociales, ¿qué más da que se disminuya el gasto en evaluación? Difícilmente podemos evaluar y evaluar con calidad e informar mejor las políticas públicas con esta reducción. En algunos momentos también ha habido un parón de la actividad de evaluación, es decir, porque se entiende que en este contexto la evaluación puede esperar, ¿no? Seguimos a día de hoy, y creo que teníamos una ventana de oportunidad que no hemos aprovechado, con una escasísima presencia de la evaluación en el ámbito parlamentario. Es decir, hasta donde yo sé, se demanda poca evaluación desde el Parlamento y se lleva casi los informes que lleva la EVAL al Parlamento. En muchos países se está intentando desarrollar o conectar la evaluación con la actividad parlamentaria, porque es casi una función natural. Es decir, qué más lógico que sea la sede de la representación y de la rendición de cuentas donde se ancle la evaluación y donde se reclame la evaluación. Nos encontramos también con propuestas que pretenden suprimir la agencia. Tengo que decirles que no me han pagado desde la agencia para que cuente todo esto. Es totalmente independiente y un juicio totalmente separado, aunque me une mucha amistad y mucho cariño. No me han pagado para hacer propaganda. Me preocupan las propuestas para suprimir la agencia. Y me preocupa que se pretenda además sustituir la agencia por institutos que dicen que se van a ocupar o que se deben ocupar del coste y de la eficacia. Porque coste y eficacia, siendo muy importantes, no son los únicos elementos que deben guiar la evaluación de las intervenciones públicas. En una segunda vertiente, lo que llamo la desnaturalización de la evaluación. Bueno, pues en muchos casos hemos asistido a la actividad de la evaluación o una actividad de la evaluación que se ha rutinizado y se ha burocratizado. Estoy hablando en términos muy generales, no quiero decir que esto se haya extendido y se dé en todos y cada uno de los ámbitos o las organizaciones. Muchas veces cuando uno habla con las personas que hacen evaluación desde comunidades autónomas, por ejemplo, desde la Administración Central, y trabajan con proyectos de Unión Europea, te cuentan con que tienen que aplicar una plantilla estándar que vale para evaluar una intervención aquí y en cualquier otro país de la Unión Europea, que responde a un plan preestablecido, un esquema preestablecido, y que no alcanza a, digamos, evaluar realmente la intervención en su contexto. Muchas veces asistimos también a una vuelta a los principios de eficacia, economía y coste, o si quieren, eficacia, eficiencia y economía, como hace algunos años. Es decir, lejos de avanzar en el camino del desarrollo de la evaluación y de ampliar la evaluación como si fuera una experiencia, que es como debe ser, una experiencia de reflexión crítica y de aprendizaje, estamos convirtiéndola en una actividad al final estrictamente técnica. Nos encontramos también con intentos de reducir la evaluación a un examen fiscalizador, ¿no? Como si estuviéramos haciendo una auditoría de gestión o un mero control de gestión. Bueno, yo creo que a este nivel de desarrollo, transcurridos estos años, la diferencia debería estar clara. Y si no lo está, desde luego tenemos un problema y tenemos que ponernos a la tarea. Al final todo esto a mí me lleva a pensar en una visión de las políticas públicas y de la evaluación mucho más técnica y en un intento pretendidamente, desde posiciones pretendidamente objetivas y neutrales, de desterrar o aislar o suprimir directamente la política de las políticas públicas y la política de las evaluaciones de políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, la política es un componente esencial de las políticas públicas. Es decir, porque en toda política se apuesta por unos determinados valores, por unas determinadas creencias, por unas determinadas ideas,
y no solamente son componentes técnicos. De alguna manera, esta visión más tecnocrática o tecnicista de la evaluación de políticas públicas está pretendiendo quitar estos elementos valorativos, estos elementos de opciones ideológicas, y que tienen mucho que ver también con la con la profundización de la democracia. Y creo que son un instrumento bastante peligroso, porque no solamente van a ofrecer una imagen más completa de las políticas, no van a ser un instrumento mejor para diseñar mejores intervenciones públicas o para orientar a los decisores, sino que ponen en entredicho también o dificultan ese otro papel de la evaluación y que tiene más que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la calidad de la democracia. Si hacemos una evaluación más estrecha, focalizada solamente en los aspectos que nos dan una imagen amable de las intervenciones públicas, evidentemente no estamos haciendo un ejercicio de transparencia. Y eso es todo por mi parte. Muy bien. Gracias, Esther. Bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo, no sé si pudiéramos abrir un turno, aunque fuera de unos 10 minutos, para si cualquiera de ustedes quieren intervenir, quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o alguna aclaración. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Bueno, pues parece que no. Entonces, pues nada, damos paso a la siguiente mesa porque creo que vamos bastante ajustados de tiempo, incluso con retraso. Muchísimas gracias por compartir esta hora y pico con nosotros. Muchas gracias a las 4 personas que me acompañan en la mesa. Creo que ha sido muy interesante, que ha habido reflexiones muy positivas y muchas cuestiones a las que prestar atención, Esther, especialmente. Ya sabes que mi campo es básicamente la evaluación de políticas públicas, con lo cual sí quiero decir que comparto tus diagnósticos, tus problemas y tus miedos también, ¿eh? Muchas gracias a todos y muchas gracias a vosotros por acompañarnos.